el día de ayer, ¿no es cierto?, habíamos quedado en lo que son, lo que eran lámparas y luminarias. Le dije que como eso es teoría, que lean por su cuenta, ¿no? Y ahora vamos a empezar, ¿no es cierto?, en otro concepto que se llama temperatura de color. ¿Bien? Bueno, entonces la temperatura de color, como su nombre dice, ¿no es cierto?, es el color de la luz, ¿no? El color que emite una fuente de luz. Estos son los colores que emiten las fuentes de luz y cada color tiene un código, ¿no? Por ejemplo, el código es en grados Kelvin. Por ejemplo, la luz blanca, ¿no es cierto?, está en esta parte de aquí. Quiere decir que más o menos tiene unos 5500 grados Kelvin, ¿ya? La luz cálida, fíjense, en 3500 grados Kelvin. La luz cálida está por aquí. La luz cálida, ¿no es cierto?, tiene 3500 grados Kelvin. ¿Ya? Bueno, fíjense aquí hay un rango, ¿no es cierto?, de colores de luz. Fíjense, esos son los colores de luz, ¿no es cierto? Y aquí está su temperatura de color. Por ejemplo, una luz cálida está por el orden de 2000 grados Kelvin, ¿bien? ¿No? La luz cálida, fíjense, es esto de aquí, 2000 grados Kelvin. La luz blanca, fíjense, tiene 5000 grados Kelvin, ¿no? La luz fría es por los órdenes de los 10.000 grados Kelvin. Entonces, eso me indica el color de luz que emiten las luminarias. ¿Alguna pregunta sobre qué es temperatura de color? Es el color de luz de las luminarias. ¿Ya? A ver, ¿cómo que? Bueno, aquí hay un ejemplo, dice determinar la temperatura de color de la luminaria del aula. Bueno, no están en aula, están en su casa. Entonces, vean la luminaria de su casa y me indican qué color de luz es la que tienen en sus casas. ¿Ya? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Qué color de luz tienen? 6000 Kelvin. Ya en su caso de 6000, ya. El resto. 4000, 5000. 5000. 4000 a 5000 es, digamos, blanco, medio cálido, ¿no? 4000. Entonces, eso es la temperatura de color de las luminarias. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Bueno, sigamos entonces. A ver, ¿qué color, cuánto será el color de estas dos fotografías? A ver, ¿quién me puede decir cuánto será el valor del color de luz de estas dos fotografías? Bueno, la primera está en 3500 grados Kelvin. La segunda sería 5000. Ya, 5000 luz 5000, blanca. 6000. Ya, 5000. 5500. Ya 5000, 5500, ¿no? Entonces, esos son los colores que tienen estas luminarias. Bueno, sigamos otro concepto que es el índice de reproducción de colores, o llamado IRC. ¿Ya? Entonces, el IRC se conoce como índice de reproducción cromática y es la medida de distorsión de los colores que producen la fuente de luz. Entonces, la fuente de luz distorsionan el color verdadero de un objeto. Y eso es lo que se llama índice de reproducción de colores, ¿ya? Y el valor varía entre 0 y 100. Ya el valor del IRC varía entre 0 y 100. Obviamente, el mejor valor de IRC sería 100, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el índice de reproducción cromática que emiten las luminarias. Por ejemplo, el mercurio es 3500 a 5300,
grados Kelvin, el color sería, digamos, cálido, pero el índice de reproducción cromática es 50, ¿no? Entonces, distorsiona bastante los colores de este tipo de luz. El sodio es de luz cálida, 2000 a 3000 es luz cálida, pero tiene un mejor IRC, ¿no? Tiene 80 de IRC, ¿ya? Y la luz halógena, fíjense, la luz halógena es la que mejor índice de reproducción cromática tiene 100 de IRC. Entonces, la mejor luminaria, desde el punto de vista de la distorsión de los colores, es la luz halógena, es el que menos distorsiona los colores. ¿Ya? Entonces, la luz cromática es el que menos distorsiona los colores. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, veamos esta fotografía, ¿no es cierto? ¿En cuál foto se ven mejor los colores? Y también ¿Ya? IRC mayor a 90. Entonces, si quieren ustedes ver un ambiente donde los colores se vean más resaltados, tienen que usar luz de alta reproducción cromática. En este caso es la luz halógena, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos valores de IRC de diferentes tipos de luminarias. Por ejemplo, aquí, fíjense, miren, ya les había dicho al principio, la luz halógena, ¿no es cierto?, es esta de aquí, es la que tiene mayor valor de IRC, tiene 100. El LED tiene entre 90 y 70, el fluorescente tiene 85, el halogenuro tiene 85 y más, el fluorescente entre 70 y 50, ¿no es cierto? Y así van disminuyendo. Entonces, el que mejor reproduce los colores es la lámpara incandescente y la tipo halógena. Tiene 100 de índice de reproducción cromática. Es el que menos va a distorsionar entonces los colores de los objetos. ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Fíjense aquí cuál tendrá luz de alta reproducción cromática. El primero. Muy bien, el primero, ¿no es cierto? El primero. Entonces, por ejemplo, en los centros comerciales donde venden vestimentas, utilizan luz de alta reproducción cromática para que se vea, obviamente, los colores más intensos, ¿no es cierto?, de los productos, ¿no? Entonces, cuando alguien va a comprarse alguna vestimenta, utilizan luz de tal forma que se ve los colores, obviamente, mucho mejores, ¿no? Con alta reproducción cromática. Si ustedes compran algo así en una tienda, después van a su domicilio, donde no tienen luz de alta reproducción cromática, ya no se va a ver así como en la tienda, ¿no? Se va a ver diferente, ¿no? No sé si alguna vez les pasó a alguno de ustedes que compraron algo, obviamente se ve bien con la luz de la tienda, pero ya con la luz de su casa, ya no se ve o no se vio lo mismo. ¿Les pasó una vez eso, jóvenes? sí, ingeniero. ¿Sí? Eso entonces es luz de alta reproducción cromática. Ya, aquí tengo 100 y aquí tengo 70 de índice de reproducción cromática. Ya. Bueno, aquí tengo fotografías, fíjense, y ¿cuál será que tiene más? ¿Cuál será que está iluminada con alta reproducción cromática, con luz de alta reproducción cromática? El segundo. La de abajo. Ya muy bien, el segundo, ya, ¿no es cierto? Entonces, aquí va lo mismo, ¿no? Fíjense cómo se ve la exposición de las carnes con luz fría y cómo se ve con luz cálida de alta reproducción cromática. Por eso que en las carnicerías, ¿no es cierto? La luz que utilizan es la incandescente para, como se dice, exhibir el producto. ¿Bien? ¿Preguntas?
Ingeniero, disculpe, no le escuché muy bien esa parte en el que explicaba, por ejemplo, de la luz fría, cálida. En esa parte, o sea, la temperatura de color se refiere a, o sea, que calienta o solamente es algo... No, la luz cálida es la luz, por ejemplo, es una luz un poco más amarilla, ¿ya? No es que calienta, ¿no? Es Ah, solamente es una como denominación para así distinguirlas, ¿no? No es que así es. calientan, digamos. No, no, no Ah, calienta, es simplemente luz un poco más amarilla, ¿ya? ya, ya, Y, gracias. y la luz, otro es el IRC. El IRC es el que resalta los colores, ¿ya? O sea, hay luces que resaltan los colores a los objetos, obviamente, ¿no? ¿Ya qué se refiere entonces con los grados Kelvin? Grados Kelvin es el color de la luz. O sea, una cosa es el color de la luz, otro es la reproducción de los colores. Como la luz halógena es el que mejor reproduce los colores, ¿sí? Es el que mejor hace ver a los colores de los objetos, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ¿sí? ¿Alguna consulta? Pero la luz cálida es la que obviamente tiene mayor índice de reproducción de colores. Como le digo, la halógena y la incandescente no es luz blanca, ¿no? No es luz blanca. Si conocen la incandescente es el bombillo común, ¿no? El más barato. Eso se llama, tienen alta reproducción cromática, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ya sabemos qué es el índice de reproducción cromática y aquí vemos, por ejemplo, en la fotografía cuál tiene mejor índice de reproducción cromática, ¿no? O sea, el que mejor resalta los colores, ¿ya? Por ejemplo, donde aplicamos luz de alta reproducción cromática, fíjense en lo que son eventos, ¿no es cierto? Utilizamos luz de alta reproducción cromática, ¿no? Hoteles, restaurantes y otro tipo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en exhibidores, ¿no es cierto? En exhibidores usamos luz de alta reproducción cromática. ¿Y alguna pregunta? ¿Quedó claro, ingeniero? Ya. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de lámparas. Esto es un poco de teoría. Yo voy a hacer solamente, digamos, el resumen más importante y ya el resto ustedes lo van a ver en sus diapositivas, ya que le he pasado. Ya. Entonces hay diferentes tipos de lámparas, fíjense. Hay de la familia de las incandescentes y en las incandescentes tenemos dos tipos de lámparas. Es el bombillo común, ¿no es cierto? Y la halógena. Entonces, esto usa el principio de la incandescencia, que es una resistencia que al pasar una corriente eléctrica produce obviamente la luz. Después el otro tipo de luminaria se llama de descarga. Hay de baja presión y de alta presión, ¿no es cierto? Entre eso tenemos luminarias de vapor de mercurio y vapor de sodio, ¿ya? Vapor de mercurio, fíjense, tenemos las fluorescentes comunes y las fluorescentes de bajo consumo. Y en vapor de sodio tenemos lo que se utiliza vapor de sodio de baja presión para iluminación pública. También tenemos vapor, lámparas de descarga de alta presión, que están formadas por vapor de mercurio para iluminación pública y vapor de sodio, ¿no? Este es la que se usa, por ejemplo, en las calles de este instante. Si ven en sus casas en las luminarias, utilizan esta tecnología, ¿no? Vapor de sodio. ¿Qué color es la luz de vapor de sodio que hay en las calles? En sus calles de ustedes, jóvenes. Como naranja. Ya, naranja, amarillo, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Y lo último, ¿cuál es lo último? De LED, ¿ya? Lo último es, lo que ha salido es, o lo que usamos es LED. Hay LED para interiores y LED para exteriores, ¿ya? Entonces hay iluminación LED para interiores y iluminación LED para exteriores. Esas son las dos tecnologías
más utilizadas en iluminación. ¿Alguna pregunta sobre estas 3 familias de luminarias que usamos hoy en día? Entonces tenemos, resumiendo, las incandescentes, tenemos las lámparas de descarga, que la conocen ustedes, las primeras, ¿no es cierto? Esta de aquí. Y tenemos la tecnología LED. Esas son las 3 familias de lámparas que usamos hoy en día. ¿Y en alguna pregunta? Bueno, aquí en las siguientes diapositivas está, digamos, cada uno cómo funciona, todo eso, pero eso como es teoría, le voy a dejar para ustedes, ya, entonces, y vamos a pasar al siguiente subtítulo, fíjense, aquí está en la diapositiva la teoría de cómo funcionan, ¿no es cierto? Y eso lo voy a dejar para que lo lean ustedes y no perdamos mucho tiempo. Ya esto es pura teoría sobre luminarias, ¿no? Luminarias de descarga, ¿no es cierto? ¿Para qué se usa? Es teoría. Ya voy a dejarles, o lo tienen ustedes, ¿no es cierto? La diapositiva, ya. Entonces, simplemente tienen que leer, como se dice, ¿no? La teoría, ya, de lámparas y luminarias, ya. Entonces, vamos a empezar aquí en luminarias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a ir entonces a luminarias, ¿ya? ¿Cómo se clasifican las luminarias? Fíjense, desde el punto de vista de emisión de flujo luminoso. De acuerdo al porcentaje de flujo luminoso que emiten las luminarias, ¿no es cierto? Se puede clasificar de la siguiente forma, fíjense. Cuando el flujo luminoso de la luminaria está entre el orden de 90 al 100%, ¿no es cierto? Fíjense en cuando la luz entre el 90 al 100% va hacia abajo, se dice que es iluminación con distribución de flujo de tipo directo, ya cuando gran parte del flujo va hacia abajo. Pero cuando hay un pequeño porcentaje de flujo luminoso, en este caso, miren, del 60 al 90 va hacia abajo, pero hay una pérdida hacia arriba, del 10 al 40%, se dice que es emisión de flujo semidirecto. Y fíjense, si tengo de este tipo de aquí, se dice que es emisión de flujo de luz de tipo general difusa, ¿ya? Ahora aquí miren, cuando la mitad de la luz va hacia arriba, cuando la mitad de la luz va hacia arriba, y la mitad va hacia abajo, la emisión de flujo es directa e indirecta, ¿ya? Ahora cuando tengo hacia arriba, es semi indirecta, ¿ya? Y cuando ya totalmente va hacia arriba, es indirecta. Entonces, eso es la clasificación de la emisión de flujo luminoso de acuerdo a la cantidad de luz que emite la luminaria. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, sigamos entonces avanzando, ya que no hay una pregunta. Aquí un ejemplo dice indicar qué emisión de flujo emite la luminaria de su casa, o sea, de su vivienda. ¿Cuál creen que es de ustedes? ¿Será que del 90 al 100% de la luz que emite su foco va hacia abajo? ¿O será que está entre 50 y 90 y un porcentaje va hacia arriba? General difusa, ¿cuál de estos tipos de emisión de flujo están usando en este momento en su vivienda? Jóvenes, donde están pasando clases. ¿Cuál? Semidirecta. Ya, semidirecta, ¿no? Creo que la mayoría son semidirectas. ¿Cuál, perdón? La semidirecta. Ya, entonces la mayoría usa
semidirecta, quiere decir que un porcentaje va hacia arriba y la mayor parte va hacia abajo. ¿Ya? Entonces eso sería el ejemplo de clasificación de la emisión de flujo luminoso. Ahora vamos a ver aplicación de las luminarias, fíjense bien, ¿no? Aquí más o menos en esta tablita me indica qué luminarias yo puedo utilizar de acuerdo al uso que le voy a dar al ambiente, ¿no? Por ejemplo, aquí dice para uso doméstico, ¿no? Se utiliza bastante fluorescentes compactas y obviamente el LED. También se usa incandescentes y halógenas de baja potencia. En oficinas, ¿cuál será la luminaria que más se utiliza en oficinas, jóvenes? Alumbrado general. ¿Qué tipo de luminaria, por eso, en general? LED LED y qué más. LED. Ya, y fluorescente. eso. LED y fluorescente, ¿no? El LED está desplazando, como le dice, está desplazándolo al fluorescente, pero se sigue usando. En la parte comercial, fíjense, en la parte comercial se usa fluorescentes, ¿no es cierto? Y LED, también se usa halógena, dijimos, ¿no es cierto? ¿Sí, no? ¿Ya? Y si son de grandes dimensiones, usamos los halogenuros metálicos, ¿ya? En la parte industrial, bueno, se usan todos porque las industrias tienen oficinas. Si la oficina está, o perdón, si la industria está a 6 metros, hasta 6 metros de altura, se puede usar fluorescentes. Si están a gran altura, se usa lámparas de descarga, ¿no es cierto? Y obviamente los LED industriales, ¿no? Que están de moda. Entonces el LED prácticamente está invadiendo a todas las aplicaciones, digamos. Pero también hay ese otro tipo de luminarias. Entonces esta tablita me da una orientación para elegir el tipo de luminaria de acuerdo a qué es lo que voy a iluminar. ¿Ya alguna pregunta, jóvenes? Bueno, sigamos entonces ya. Entonces, las fluorescentes se utilizan para oficinas, ¿no es cierto? Hay diferentes modelos de fluorescentes, fíjense. Y para oficinas también se utilizan las LED, ¿no? Entonces, y en proporción más pequeña, lo que son los fluorescentes compactos y los halogenuros. Lo que más se utiliza en oficinas son LED y fluorescente, ¿no es cierto? Eso ya les quedó claro. Si hay alguna pregunta sobre luminarias en oficina. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un detalle de fluorescente. Por ejemplo, esto es 2 focos de 40 vatios, dos lámparas. El siguiente dato, ¿qué me indica? A ver, jóvenes. Este dato de aquí, ¿qué me indicará? Lúmenes. El flujo, Ya, flujo luminoso en lúmenes. Esto de aquí, ¿El color? el color. ¿Qué color será la luz? la temperatura de ¿Qué color será en El este color. caso esta luz? Blanco. Blanco. blanco, Esto, índice cromático. Producción. ya la reproducción de los colores, ¿no? Entonces ahí están los datos técnicos, ¿no? Y también usamos LED, ¿no? Para oficinas, bueno, ¿no? Y tiene estos datos de aquí. Bueno, creo que no hay dudas en esto, ¿no? Esto ya vimos ya qué es potencia, qué es flujo luminoso y todo eso, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Está claro. Ingeniero, quedó todo claro. Bueno, y así aquí tenemos otras aplicaciones, ¿no es cierto? Con iluminación compacta, ¿no? Y aquí está su uso, fíjense, ¿no? Hay de 23 vatios, 2300, estos son fluorescentes, y hay también las LED, ¿no? Obviamente las LED son poco más eficientes, ¿no? Se utilizan en pasillos y otros tipos de usos. Después tenemos los halogenuros, fíjense, estos son para resaltar los colores, ¿no? Eso no se utiliza mucho en oficinas, pero sí en museos y ese tipo que no es de la parte industrial, ¿no? De la industria, pero se utilizan para resaltar los colores, los halogenuros, ¿sí? Después tenemos estos de aquí que son halógenas. Estos tienen excelente reproducción cromática, si se recuerdan, ¿no es cierto? Y en este caso estamos utilizando para resaltar, como se dice, resaltar
este cuadro, ¿bien? ¿No? La luz halógena. ¿bien? En aula, fíjense, esto es bastante, ustedes han visto esto en aulas, ¿no? El fluorescente, ¿no? Se usa bastante, ¿no? El fluorescente en aulas, eso no necesita mucha explicación, ¿ya? Después tenemos el otro tipo de luminarias en la parte, ¿no es cierto?, de supermercados, tenemos lámparas de tipo halogenuro, ¿ya? Que son de gran potencia y bastante flujo luminoso, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es la parte industrial. Fíjense, ustedes conocen las industrias y se utilizan las lámparas que se llama de descarga de vapor de mercurio de alta y baja presión. Como son ambientes grandes las industrias, obviamente, fíjense en la potencia de tensión grande, 400 vatios. El flujo luminoso son 22.000 lumen, ¿no es cierto? Y son luminarias de mucha potencia para la industria. Pero hoy en día, ¿no es cierto?, lo están siendo reemplazados por los LED industriales, ¿no es cierto?, que también son de gran potencia. Bien, hay circulares, cuadrados, y obviamente son de 29.000 lumen, o sea, son de mucho flujo luminoso. ¿Han visto este tipo de luminarias LED en las industrias que ustedes han visitado, jóvenes? Sí, Hola, me hola. dieron. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, son de alto flujo luminoso, 20.000, ¿no es cierto? Que son a gran altura también. Para fachadas, fíjense, esto no vamos a ver porque no vamos a ver fachadas con ustedes, ¿no? En la parte de electrotenía 2 se usan esto, entonces voy a pasar un poco más rápido, ¿no? Campos deportivos tampoco vamos a ver, ¿no? Porque no es parte de una industria, pero ahí se usan luminarias de alto flujo luminoso. Miren, si uno analiza el valor de un hito solamente, miren, le voy a dar el dato. Si ustedes ven aquí el dato, perdón, aquí vamos a ver el dato, son 80.000 lumen, fíjense. 80.000 lumen son las luces, es el flujo luminoso para este tipo de ambiente. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, para calles tampoco vamos a avanzar mucho, ¿no es cierto? Estos se utilizan de sodio de alta presión. Aquí lo tienen en la diapositiva los valores, entonces no necesitan mucha explicación para calles, ¿no? Esto tampoco vamos a hacer, ¿no? Porque son decorativos, los enuros. Pajarines tampoco, pero ya pueden verlo, ¿no es cierto? Que también hay diferentes tipos de luminarias para diferentes usos, ¿no? Para vivienda, ¿no es cierto? Fíjense, para vivienda se utiliza fluorescente compacta y también se usa la luz halógena. ¿Con cuál se ve mejor? Fíjense fíjense el color del ambiente, todo. ¿Cuál luz es mejor? ¿La fluorescente compacta o la halógena? La halógena. La Halógeno. halógena. Por Pero ley. la halógena se coloca solamente aquí en el espejo nada más, no en el lugar que uno se cambia, por así. ¿Ya? En el lugar que uno se cambia se coloca la luz halógena. ¿Ya? Bueno, entonces en las cocinas, fíjense, se usa fluorescente compacta, ¿no? ¿No es cierto? Pueden usar luz blanca también en las cocinas, ¿no? En la sala, comedor, área social usan esta araña. No sé si alguien en su vivienda tiene este tipo de luminaria en el comedor social, que está formado por varios bombillos más pequeños, ¿no? ¿Alguien tiene esta luminaria en su vivienda, jóvenes? ¿Nadie? Yo tengo, pero son pelas. ¿Ya de cuántos tiene, dijo? En el mío vienen de 3 focos, pero por la forma de la araña, como que no emite mucha luz, porque Ya, casi lo entonces, tapa todo el foco. ya, muy bien. Tal vez hay que ponerle un foco de más flujo luminoso, ¿no? Y en el dormitorio, fíjense, en el dormitorio, ¿no? Usamos, bueno, en un dormitorio de tamaño estándar hay un foco en la parte de arriba y obviamente el resto ya son decorativos, ¿no? Estos de aquí son decorativos, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Todo claro, hija. Bueno, este es el último subtítulo, y vamos a fijar fecha de examen de primer parcial, porque el verano lamentablemente son cortos, ¿no es cierto? Es el cálculo de iluminación de interiores, ya es el último subtítulo. Ya, entonces, vamos a empezar con distribución de luminarias en un plano. Para obtener una iluminación uniforme, ¿no es cierto? Se distribuye la luminaria de la siguiente forma. Fíjense, miren, aquí tengo un ambiente en el cual estoy distribuyendo luminarias. Por ejemplo, si la distancia entre luminaria fuera 4 metros, entre luminaria y luminaria, de la última luminaria a la pared, ¿cuánto tiene que ver? La mitad. ¿Cuánto es la mitad? 2 metros. 2 metros. O sea, entre luminarias hay distancia D, pero de la última luminaria a la pared tiene que ver la mitad, que son 4 metros. Y lo mismo pasa aquí con la vertical, ¿no? Si A es 2 metros, entonces de la luminaria a la pared tiene que ver 1 metro, que es la mitad, ¿cierto? Esa es la forma correcta de hacer la distribución de luminarias. ¿Una pregunta sobre la distribución de luminarias y cómo se lo debe hacer? ¿Puede volver a explicarlo, por favor? La separación entre luminarias es D. De la última luminaria a la pared tiene que ser D medios, dice. Entonces, por ejemplo, si D vale 4, de la última luminaria a la pared tiene que valer 2 metros. ¿Sí? Esa es la forma. Claro. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, sigamos entonces. Aquí hay un ejemplo, fíjense. Dice, distribuir 12 luminarias de tal forma que se obtenga la mejor uniformidad en iluminación. Ya el ambiente mide 3 por 12 metros. Y tengo que distribuir 12 luminarias. Entonces, ¿cómo distribuyo las 12 luminarias? ¿Cuál será? ¿Lo coloco las 12 en fila? ¿O coloco 2 filas de 6? ¿O coloco 3 filas de 4? ¿Cuál creen que es la mejor distribución? 3 filas de 4. ¿3 filas de cuánto? 2 filas de 6. A ver, Dos vamos a ver, filas de hay que 6. hacer diferentes 2 alternativas. filas de 6. Ya, vamos a colocar aquí, por ejemplo, 2 filas de 6, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, así sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa sería una solución. ¿Ya? ¿Y otra solución cuál sería? Por decir, colocar 3 filas de 4. tres filas de 4, por decir. Pero la pregunta es, ¿cuál es la mejor solución? ¿Cuál es la mejor solución, jóvenes? B. Ya. B. A eso tenemos que analizar. Para decidir tenemos que analizar y para eso tenemos que sacar distancias. Esta distancia entre luminarias, ¿cuánto será? En metros. 2. A ver, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 por 5, 10. Entonces aquí es 2 metros. ¿Sí? Y de aquí a la pared, ¿cuánto va a ser? 1 metro. 1 metro. Ya, entonces ahora vamos verticalmente, miren, ahora vamos de forma vertical. De aquí hasta aquí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es hasta aquí? ¿Y cuánto es hasta aquí? ¿Cuánto será? Medio y 1. 1 metro a los costados y en el medio 2. 3 metros no hay, pero aquí.
3 metros. Medio Pide. metro a los costados. ¿Cuánto? 3 metros. ¿Y a cuánto serían estas tres distancias? 2, 0,5, 2 y 0,5. 0,5 y 0,5. Pero no cumple, ¿no? Eso que le decía que tiene que ser la No, mitad, ¿no? debería ser medio de... 0,75 a los costados y 1,5. Ya 1,5 y 0,75, ¿no? Esto es 0,75, ¿no? Ya, ahora aquí, veamos aquí las distancias, ¿no? ¿Cuánto será aquí? 2 y 4. ¿Cuánto? ¿Y cuánto es verticalmente? Sería ¿No? 3, 3, ya, 3 y 1,5. y 1,5. ¿Y vertical? Un metro. Y 0,5 a los costados. 1 metro y 0,5, ¿no? Ya, ahora, ¿cuál es mejor, pero con esa dice? Fíjense aquí, digamos, ¿no? La distancia horizontal es igual, en este caso es igual a 2 metros. La distancia vertical es igual a 1,5 metros, ¿sí? Aquí, la distancia horizontal es 3 metros, ¿sí? Y la distancia vertical es igual a 1 metro. ¿Cuál va a tener más uniformidad? Cuando la distancia horizontal se aproxima más a la distancia vertical, se tiene mejor distribución, homogeneidad en la iluminación. Entonces, ¿cuál es más homogéneo? Fíjense, ¿la solución A o la solución B? La El A. La A, ¿no es cierto? Entonces, esta es la mejor solución respecto a esta, ¿no? ¿Por qué? Porque la distancia horizontal y vertical son más próximos, ¿no? En el inciso B no son próximos, ¿no? Es 3 veces, mire, 3-1 la relación. ¿Preguntas? No, ingeniero, quedó todo claro. Muy bien. Entonces, esa es la forma correcta de distribuir luminarias. Puedo borrar esto, ¿no? Espera, ingeniero, una consulta. Por ejemplo, esos valores que nos tomamos en el vertical, ¿hubiera sido también bien si hubiera puesto 0,5, 2 y 0,5? ¿O no? 0,5, 2 y 0,5. No te olvides la regla que dijo el ingeniero, que la distancia entre los focos de en medio tiene que ser A y entre la pared y el foco tiene que ser 1 medio de A. Ah, Gracias. ya. Gracias. Eso no me di cuenta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ingeniero, los valores horizontales, ¿cómo sé cuáles dar? Aquí en el ejemplo A, por ejemplo, 2 metros, ¿no? La horizontal, fíjense. Sí. Y la vertical, en este caso, es 1,5, ¿no? La separación entre luminarias. ¿No? Ujú. Es la separación. Y aquí es 3, la separación horizontal entre luminarias, y 1 metro verticalmente. ¿No? Sí. Entonces, cuando la distancia horizontal y vertical están más cercanos o iguales casi, es mejor la distribución del flujo luminoso de las luminarias. ¿No? En realidad me refería, por ejemplo, ¿cómo sé que es 2 metros la distancia o 3 metros? Ya, a ver, ¿cómo sacaron 2, jóvenes? Miren, porque si es 2, miren, esto es 2. Ay, perdón, voy a cambiar de... Esto es 2, esto es 2, esto es 2,
Este es 2, entonces aquí es 2, 2, 2, 2, 2 serían 1, 2, 3, 4, 10, ¿no es cierto? 11 y 12 metros. Ah, ya sé. Usted pregunta, digamos, matemáticamente, ¿cómo sacaron ese 2? ¿Quién dijo 2? Una ecuación de una incógnita. A ver, ¿cómo Por será esa ejemplo, ecuación? porque decís que 12 metros, vas a decir, mira, si el espacio entre el primer luminario y la segunda luminaria es A, entonces tenés 1, 2, 3, 4, 5. Tenés 5A, más el medio de la pared un foco y el medio de la pared otro foco, entonces tenés 6A. Entonces, 12 metros va a ser igual a 6A. Y ahí despejás A y te va a salir o sea, cuánto va a valer A, y de ahí esa es la distancia. Así como está aquí arriba. Sí, así exactamente. O sea, 12 metros va a ser igual a 6A. Y Ya. despeja A y sale la distancia. Entonces, A va a ser igual a 2 metros, y como de la pared al foco es 1 medio de A, entonces la mitad de 2 metros es 1 metro. Muy bien, gracias, Emilia, ¿no? Ya. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Hola, hola. Está claro, está claro. Ya puedo volar, ¿no? Sí. Muy bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Bueno, altura, vamos a ver la altura que hay en un local, fíjense, miren, ya, estas son las alturas que hay en un local, ya, en un local cualquiera. Por ejemplo, fíjense, del techo a donde está la luminaria, fíjense, se llama D y es altura del techo a la luminaria, ¿ya? Ahora, del piso, fíjense, del piso hasta esta línea celeste, aquí, por ejemplo, está la mesita, ¿ya? Y aquí está la silla, ¿no? Entonces, eso se llama altura HS, que es la altura del suelo al plano de trabajo. ¿Qué es el plano de trabajo? Fíjense, es la altura donde yo quiero tener buena iluminación, que generalmente es 0,85, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, ¿cómo están a ver pasando clases? A ver, díganme, ¿están sentados en una silla? Hola, hola. Sí, ingeniero. Sí. ¿Ya? Sí, Y genial. su escritorio o su mesa, ¿a qué altura está? Fíjense, del piso. ¿Alguien puede medirlo, por favor? Si tiene una regla ahí en su escritorio. Del piso al escritorio quiero que midan. ¿Nadie tiene regla? ¿Come jóvenes? ¿Cuánto sale? 80 centímetros. 80, ¿no es cierto? Entonces, ese es HS, es la altura donde ustedes, por ejemplo, si están en un escritorio, quieren tener buena iluminación en el escritorio, ¿no? No en el piso, ¿no? Porque ahí es donde quiero tener buena iluminación, 400, 500 lux. Tampoco quiero tener buena iluminación cerquita de la luminaria, ¿no? Porque seguro que hay, pero uno no trabaja cerca de la luminaria, ¿no es cierto? Ese es HS. Y H se llama altura desde la luminaria al plano de trabajo, ¿ya? Y HT, la altura total. Bueno, esto no creo que, no tengan dudas, ¿no? Son cosas elementales, que obviamente uno las vive a diario. ¿Una pregunta, jóvenes? Bueno, en función de eso, ¿a qué altura debo colocar yo la luminaria? Ya fíjense, dice que para locales de altura normal, como las oficinas, ¿no es cierto? Viviendas, aulas, H tiene que dice lo más alto posible. ¿Qué es lo más alto posible? Es el techo, o sea que D es igual a 0, ¿no? Si la luminaria está pegada al techo, D es igual a 0. Y aquí esta es la recomendación para colocar la luminaria en locales de altura normal, ¿no? Que son oficinas, viviendas, aulas. ¿Una pregunta, jóvenes? Ingeniero, una consultita. La Sí. altura del plano del trabajo, por si acaso, no es 0,75. 0,85, entre 0,85 y 0,75 varía, ¿no? Ah, ya, listo. ¿Con cuánto trabajaba en
cuando llevó la materia usted con otro docente? En construcciones se trabaja con 0,75. Es midiendo, a ver, mida su mesa, a ver cuánto es. ¿Cómo en construcciones? No entiendo. ¿Llevan ya luminotecnia en construcciones o qué? En construcciones sí pasamos lo que es de las luminarias igual. O sea que Ejercicio. estamos repitiendo esto o cómo. Similar, tanto electrotecnia como construcciones. ¿Y con qué docente llevan construcciones? El ingeniero Aguilera, Óscar Aguilera. ¿Todos Con están, Chain, con el ¿todos ingeniero están visto Chain, entonces o no? construcciones no vimos luminotecnia. Si con Chain no se lleva esto. Ahí no vimos. ¿Y con Llevamos Aguilera más que fechas. hicieron todos estos cálculos entonces? Con Aguilera sí hemos sacado las luminarias. Y igual nos daban ahí el porcentaje de lo que es techo, pared y piso. Ya, entonces van a estar tiluchis para el examen. No mucho, ingeniero. Enséñanos nomás. No se olvida, dinero. Sí, Ya. con Chain no aprendimos muy bien. Ya, bueno, entonces fíjense en qué dice aquí. Cuando tengo un ambiente con altura normal, la luminaria dice lo más alto posible. ¿Y cuál es lo más alto posible? Es el techo, ¿no es cierto? Pero cuando tengo ambientes ya muy altos, fíjense en lo óptimo, dice que es esto, ¿no? 4/5 de la altura HT, altura total, menos HS, ¿no? Eso es la altura óptima cuando tengo ambientes muy altos, ¿ya? Y en la siguiente diapositiva vamos a usar esta formulita, ¿ya? ¿Ya? Esa formulita vamos a usar para calcular la altura ideal en una industria. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos entonces aquí. Fíjense, dice, indicar a qué altura debe instalarse las luminarias en una nave industrial que tiene las siguientes características. ¿Sí? La altura total es 9 metros. ¿Sí? O sea, esto es 9 metros. ¿Sí? Ya. En este caso, fíjense en HS, que su compañero, no sé quién decía, 0,75, ya no se cumple, ¿no? Es 1 metro. ¿Por qué será 1 metro una industria de la altura del piso al plano de trabajo? ¿No? Para mayor comodidad de trabajo. Ya, otra respuesta. ¿Por qué es 1 y no 0,75 o 0,85? Porque ya no se trabaja No está sentado. agachándose mucho. Ya no se trabaja sentado, exactamente, ¿no? Eso. Entonces, ¿a qué altura debo colocar yo la luminaria del techo en esta industria? ¿No? ¿Qué decía la anterior diapositiva? Decía que lo óptimo, dice que H es igual a 4/5 de la altura total menos HS, pero H no es la altura de la luminaria, simplemente H es esta distancia. Pero sabiendo esa distancia H ya puedo calcular el resto, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando, ¿cuánto sale? Miren, H va a ser igual a 4/5 por 9 menos HS, que es 1 metro. Entonces, eso me sale 6,4 metros, ¿no? Entonces, con eso puedo sacar el resto. Por ejemplo, 6,4. Aquí tengo 1 metro. ¿Cuánto va a ser D? 2,6. ¿Cuánto? ¿Cuánto va a ser, jóvenes? 1,6. 1,6, ¿no? Entonces ahí está, ve, ya tengo todas las alturas. Entonces, para esta nave industrial, lo óptimo sería que la luminaria esté a 1,6 metros más abajo de los 9 metros del techo, ¿no? No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo, claro, ingeniero. Bueno, entonces, eso es la altura que hay en las luminarias. Ahora vamos a ver otro subtítulo que dice cálculo de iluminación de interiores, ¿no?
el cálculo de iluminación de interiores se simplifica en dos puntos muy importantes, fíjense. Es elegir el tipo de luminaria adecuado para el local y calcular la cantidad necesaria para tener buena iluminación. En eso se resume el cálculo de iluminación de interiores. Ya en elegir el tipo de luminaria y calcular la cantidad de luminarias necesarias para obtener una buena iluminación. Ya entonces, el cálculo de iluminación de interiores, esta es teoría por si acaso, ya se determina de la siguiente forma, fíjense, aquí está. Ya dice que N, el número de luminarias necesarias es igual a E que es la iluminación que requiere el local, por S que es la superficie. Esto que está aquí abajo, fíjense, se llama factor de mantenimiento, coeficiente de utilización, y el otro es el flujo luminoso de la luminaria, ¿no? Entonces, con esta formulita yo calculo el número de luminarias necesarias, ya, de acuerdo al nivel de iluminación que requiera un local. Una pregunta sobre cómo se hace el cálculo, jóvenes. Bueno, esta formulita es la que se utiliza y vamos a ver cada componente entonces, ya cada componente de esta ecuación fundamental. Empecemos con E. ¿E qué es E? Iluminación requerida. Es iluminación requerida. ¿De dónde sacamos eso? Ayer le mostré, ¿no es cierto?, unas normas. Y fíjense aquí, miren, aquí dice E. Aquí está E, ¿no? Recomendado. Por ejemplo, si vamos a hacer una oficina, por decir, ¿cuánto de iluminación requiere una oficina? ¿Cuánto requiere? Fíjense aquí. $500. Ya una oficina, entonces dice, a ver, ¿dónde está? ¿En qué parte está más o menos para que ubique? En la tercera parte. 500. Y si voy a hacer un aula, ¿cuánto va a ser? Este es para oficina. 400. 300. ¿Ah? 400. 400, ¿no es cierto? Entonces, de aquí yo saco E. De aquí saco E, que es la iluminación que necesito para esta fórmula. S, ¿qué es S? S es más sencillo, ¿no? La superficie que se ha de iluminar. Eso, la superficie es más sencillo. Ya, entonces después tengo el siguiente que dice factor de mantenimiento, ¿no? Fíjense, dice factor de mantenimiento, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es el factor de mantenimiento? Fíjense, ¿no? El factor de mantenimiento y el coeficiente de utilización. Dice, del flujo, fíjense en esta gráfica de aquí para que se entienda mejor. Esta luminaria tiene 1000 lumen, pero aquí solamente llegan 600. ¿Dónde se fueron los 400 restantes? ¿Quién me puede decir? La distancia de la lámpara al plano. Hay dos flechas aquí, ¿no es cierto? Ya, muy bien, muy bien. Hay dos flechas, no sé si ven, esta es una y esta es otra, ¿no? Eso representa las pérdidas y eso se calcula aplicando un factor, ¿no? Entonces, dice del flujo producido por la lámpara, solo una parte llega hasta el plano de trabajo, que se llama flujo útil, ¿no? El resto se pierde en dos partes, como se ve en esta flecha, ¿ya? El primero se llama factor de mantenimiento. ¿Qué es el factor de mantenimiento? Es un número menor a 1, ¿ya? Pero es la pérdida del flujo luminoso de la lámpara por envejecimiento y por suciedad. Ya, entonces, la que tenía 1000 lumen, y si no la limpiamos, o no se la limpia una lámpara, no generalmente. Entonces va perdiendo con el tiempo esos 1000 lumen. O sea, no es que va perdiendo, ¿no? Sino que debido al polvo y la suciedad, ¿no es cierto?, hace que ya no emita esos 1000 lumen, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por envejecimiento también, ¿no? O sea, no sé si han comprado ustedes una luminaria y cuando ya está un año,
sigue funcionando la luminaria, pero ya no da la misma cantidad de luz. ¿Han visto ese efecto, jóvenes, en su vivienda? ¿Vieron ese efecto, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. O sea, va perdiendo por envejecimiento, se llama, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Entonces, ese es el factor de mantenimiento. El coeficiente de utilización es un número menor a 1 igual, y obviamente eso es debido a la pérdida, debido al color de las paredes, ¿no es cierto? Las paredes absorben la luz. Por ejemplo, si es oscuro, va a absorber mucha luz y va a hacer que el ambiente sea más oscuro, ¿no? Y depende también de las dimensiones del local y la eficacia de las luminarias. Entonces, el flujo útil, que son 600 lúmenes, ¿a qué es igual? Es igual al flujo total multiplicado por esos dos factores que hacen disminuir el flujo que llega al lugar donde yo requiero. ¿Ya? Preguntas entonces sobre el factor de mantenimiento y el coeficiente de utilización. Bueno, ahora vamos a ver cómo se calcula cada uno, ¿no? El factor de mantenimiento ya dijimos que, ¿no es cierto? Es pérdida por suciedad y envejecimiento. Ya, obviamente es un valor menor a 1, pero ¿cuánto vale cuánto vale ese factor de mantenimiento? Fíjense, aquí tengo un dato que dice que el factor de mantenimiento, ambientes limpios. ¿Qué son ambientes limpios? Son hospitales, bancos, etcétera, ¿no? Y 50% para ambientes muy sucios, ¿no? Los ambientes muy sucios son carpinterías, mercados, talleres, ¿no? Son muy sucios y vale el 50%, ¿ya? Ahora, ¿qué valor adopto yo? Por ejemplo, por un aula, ¿cuánto pondrían? A ver, un aula es un ambiente muy limpio, no es un ambiente muy sucio tampoco. ¿Cuándo sería para un aula? Un aula de un curso, ¿eh? 70. 65. Ya, entonces, si toman 60, 65, está bien, ¿no? O sea, porque ese dato no hay una tabla así para cada valor de taller, aula o vivienda, ¿no? Hay uno tiene que tomar un criterio, ¿no? Poner 0,60, 0,70 en función de cómo es, ¿no? ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero, quedó claro. Bueno, ahora vamos al coeficiente de utilización. El coeficiente de utilización se utiliza por tablas, ¿ya? El fabricante es el que me da la tabla para determinar el coeficiente de utilización. Aquí, por ejemplo, tenemos de una lámpara y de aquí se tiene que elegir el coeficiente de utilización de esa tabla. Para determinar el coeficiente de utilización necesito yo 3 datos. ¿Cuáles son esos 3 datos? Índice de local, factor de reflexión del techo y factor de reflexión de las paredes, lo que decía su compañera, ¿no? Ese rato, ¿no? ¿A qué se llama índice de local? Fíjense, el índice de local se le representa con la letra K y es igual a A por B, donde A es ancho de local, B es largo de local y H es la altura que saben de la luminaria al plano de trabajo, ¿ya? El otro dato que necesitaban, ¿no es cierto?, el 2 es el coeficiente de reflexión, lo que ya dijo su compañera, ¿no? Por ejemplo, en esta tabla se ve el coeficiente de reflexión del techo y las paredes. Por ejemplo, ya vimos eso ayer. El color blanco es 0,7, el color claro es 0,5 para techo, para paredes, ¿no es cierto? El color claro se toma 0,5, el medio 0,3, de aquí sale de reflexión. Y el tercer dato, entonces, con el índice de local K y el coeficiente de reflexión, voy a la tabla y determino el coeficiente de utilización. Aquí un ejemplo, por ejemplo, de cómo se usa la tabla. Dice, fíjense en el ejemplo, determinar el coeficiente de utilización de la tabla anterior. Si el coeficiente del techo y la pared es 50%, del techo es 50% y la pared 10%. El índice de local es 4. Entonces, ¿cómo utilizo esta tabla? Fíjense, miren. El índice local me dice 4. Entonces, aquí voy a estar aquí. Pero aquí, viendo aquí en este rango, tengo un montón de datos, ¿no es cierto? Entonces, necesito 2 datos más. ¿Cuáles son esos 2 datos más? Son
el factor de reflexión del techo, dice 50, mira, ¿dónde estará 50? A ver, fíjense, aquí tengo yo factor de reflexión 70, 50 y 30, ¿no es cierto? ¿Cuál será de 50? Aquí, ¿no? Aquí estoy 50. El otro dato que necesito es factor de reflexión de las paredes. ¿Cuánto es el factor de reflexión de las paredes? Fíjense, ¿cuánto es? 10%, 10% estará aquí. Y la intersección, ¿cuánto me da la intersección? Esto con 4. ¿Cuánto me da? 52. 52. 50, 0,52 sería. Entonces, así es como se calcula el coeficiente de utilización. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, una pregunta. Sí. En el factor de reflexión de las paredes es un dato que siempre nos van a dar, porque el coeficiente de reflexión que está aquí en el lado derecho en esa tablita es del techo, ¿no? Sí, aquí está el techo, miren. Si es blanco o claro, 0,7. Si es claro, 0,5. Vamos a hacer un ejemplo enseguida y ahí se va a elegir de esta tabla. ¿Ya? ¿Le parece? Bien, ingeniero, gracias. Bueno, vamos entonces a un ejemplo. ¿Ya? Esta es teoría y vamos al ejemplo. Aquí está el ejemplo, miren. Dice ejemplo, fíjense. Dice, tengo un aula que tiene 7 por 12 metros y me pide lo siguiente. Primero, inciso A, elegir el tipo de luminaria. El inciso B, calcular el número de luminarias necesarias para tener acción. Y el inciso C, indicar la distribución de estas luminarias, ¿no es cierto?, en el plano. Los datos que tengo son las dimensiones, ya les dije ya, 7 por 12 por alto 3,5. El color de la pared, fíjense en qué color es la pared. La pared es de color crema, ¿no? El piso color ladrillo claro y el techo obviamente es de color blanco. La altura es 3,5. ¿Ya? El plano de trabajo es 0,85. Entonces, con esos datos tengo que calcular lo que me pide. Inciso A me pide, ¿qué me pide? Elegir el tipo de luminaria. ¿Cuál es la luminaria que más se utiliza para aulas, jóvenes? Blanca. Doble Blanca. pantalla. ¿Qué tecnología? LED. LED. Ya, LED y ¿cuál más? Fluorescente. Neón. Fluorescente. Muy bien, fluorescente. Entonces, nosotros vamos a elegir la fluorescente. ¿Ya? Eso dice el inciso A. Elegir qué tipo de luminaria. Vamos a elegir el tipo fluorescente porque es lo que más se utiliza en aulas. Estamos utilizando doble, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y de los fabricantes de esto hay varios, yo saco los datos, ¿no? Por ejemplo, cada lámpara tiene 3000 lumen, como tiene doble, por lo tanto esto va a ser de 6000 lumen, ¿no? Y las características de la luminaria es esta de aquí. El fabricante tiene que dar esta tabla, ¿no? Que es para calcular el coeficiente de utilización, ¿bien? De esa tabla tengo que determinar el coeficiente de utilización. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, ya elegí la luminaria y tengo que trabajar con esos datos. ¿Alguna pregunta? Para el inciso A. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. Ya está el inciso A, entonces. Nos vamos al inciso B. ¿Qué me pide el inciso B? El número de luminarias. Calcular el número de luminaria. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula el número de luminarias? Fíjense. Esta es la formulita, ¿no? ¿Qué necesito para calcular el número de luminarias? Fíjense. ¿qué es E? La iluminación en lux, Requeridos. Eso. ¿Y para un aula cuánto era? ¿Se acuerdan cuánto era para un aula? 400.
Muy bien, 400 luz. ¿Qué es ese, John? La Era el superficie. área, la La superficie. La superficie. Pero es más fácil. Ahora vamos al siguiente. El coeficiente de utilización. ¿Cómo se calcula el coeficiente de utilización? ¿Se acuerdan o no? Se utiliza con tabla, Con la ¿no es cierto? tableta. Y para saber esa tabla necesitaba saber pasos primero. Primero era el índice de local. ¿Qué era el índice de local? Era A por B sobre H damos B. Entonces, reemplazando aquí, ¿cuánto era A y cuánto era B? ¿Se acuerdan cuánto era A y B? 7 y 12, creo. 7 y 12. 7 y 12. Ya, 7 y 12, ¿no? Entonces, reemplazando 7 por 12. H es 2,65, ¿no? Porque H se saca así, mire, aquí voy a hacer hacia lo rápido. Esto es H, ¿no es cierto? ¿Cuánto es esta altura total? 3,5. ¿No? Esto era 0,85, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? 0,85. Por lo tanto, H es esto de aquí. 19. Es 2,65, ¿no? ¿No? Entonces, de ahí sale, ¿cuánto sale K aquí haciendo el cálculo? ¿Cuánto sale K, jóvenes? 1,66. ¿Cuánto sale, jóvenes? 1,66. Ya 1,66. 1,66, ingeniero. Ya, el otro dato que necesitaba, ¿cuál era? El coeficiente de reflexión, lo que decía su compañera, ¿no? Ahora va a calcular, fíjense ya. Entonces, de aquí tengo que elegir yo el coeficiente de reflexión. ¿Qué color era el techo? Blanco. Blanco. Crema. ¿Qué color era el techo? Blanco. 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 Por lo tanto, ¿cuánto es el coeficiente del techo? 0,7. ¿La pared qué color era? Crema. Crema. Medio. El crema. ¿A cuál, Crema. ¿A cuál de estos tres le corresponde el crema? Medio. Medio. O claro. Ya, entre medio y claro. Claro voy a tomar. El crema es claro, Claro, ¿no? claro. El crema. Crema, claro. Y con esos datos calculo el coeficiente de utilización. Aquí está la tabla, miren. A ver, ¿quién va a calcular el coeficiente de utilización en esta tabla? ¿Quién me puede decir cuánto es? Come jóvenes, ¿cuánto es? A ver, voy a empezar aquí con este dato. El techo, ¿cuánto vale? 0,7. Aquí voy a trabajar, ¿no es cierto? 0,7. Más abajo, fíjense, dice de la pared. ¿La pared cuánto es? 0,5. 0,5, aquí voy a trabajar. Lo único que me falta es K. ¿Cuánto vale K? 1,66. Ya, 1,6. Entonces, ¿dónde va a ser 1,6? Está aquí, ¿no? En medio de... En 13. Sería 53, ingeniero. ¿Cómo? Perdón, ¿cuál? Como es 50, 1,66, ahí tenemos 1,5 y 2. Ya, se hace interpolación. ¿Qué es la interpolación? Fíjense, mire, para K, este es K. ¿Saben qué es interpolación, no? Uy, muy grueso. Sí. Aquí tengo K 1,5 y aquí tengo 0,50. Ya no, ya mucho. 0,50. Aquí tengo, después tengo 2, ¿no? Para 2 tengo 0,53. ¿Y el K que yo tengo cuánto es? 1,66. 66. En medio de esos dos, ¿no? 1,66. Y aquí está mi incógnita, ¿no? Entonces, 0,5096. ya 0,51 más o menos, ¿no es cierto? Ya entonces, el coeficiente es, bueno, 0,51, 0,52 por decir, ¿no? Interpolando, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre el uso de la tabla, jóvenes?
Quedó claro, ingeniero. Ya, entonces, ya tengo el coeficiente de utilización. ¿Qué más me falta? Fíjense, para calcular N aquí en la fórmula. Entonces, analizando, miren, esto ya calculé. Ese es fácil. Esto de aquí. Estos dos datos me faltan, ¿no? Factor de mantenimiento y el flujo de la luminaria, ¿ya? ¿Cierto? Así, ¿no? Ya, el flujo de la luminaria era un dato, ¿no? ¿Cuánto era? 6.000. Factor de mantenimiento me faltaría. ¿Se acuerdan cuál era el factor de mantenimiento? Su compañero dijo hace un rato, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuánto es entonces factor de mantenimiento? 0,6 por decir, ¿no es cierto? 0,6. Entonces el número de 0,50 luminaria decía. va a ser igual a E por S, sería... ¿Ah? Para aulas creo que decía 0,50. No decía 0,5, decía para ambientes muy sucios como carpinterías, talleres de mecánica, 0,50 decía, pero no había aula ahí, ¿no? No había para aula ahí, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta. Hola, jóvenes. Entonces, 0,6, ¿no? Entonces, la iluminación requería de 400 lux. El área es 12 por 7, 84 metros cuadrados. Factor de mantenimiento 0,6. Coeficiente de utilización 0,52. ¿Cuánto sale N, jóvenes? 17,95. ¿Cuánto? 17,94. Ya, 17,94. 18 sería, ¿no? 18. Sí, redondeándole 18. Ya. Entonces, es 18 las luminarias que yo necesito, ¿no? Alguien, a ver, alguien me dijo, no sé si está en el aula, me mandó una tabla, ¿no? Y me dijo si puedo usar esa tabla. ¿Quién quiero responderle? ¿Está en el presente o no? Sí. Ya. Dice electrotecnia industrial. ¿En uno llevan eso o es dos? A ver, dos, ¿no? ¿Está bien? Dos. Ya. Cada fabricante tiene su tabla. Perdón, cada luminaria tiene su tabla. Entonces, esas tablas son para ese tipo de luminarias. Y en el ejercicio práctico, en el práctico voy a mostrarles, ¿no es cierto? El práctico. Voy a terminar y le muestro, ¿le parece? Para no quedar así, ¿ya? Entonces, son 18 luminarias. Ahora me pide cómo voy a distribuir las 18 luminarias. Y así salen las 18 luminarias, fíjense. No, están distribuidas las 18 luminarias. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Jóvenes? Hola, hola. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Quedó claro, ingeniero. Ya, vamos ahora a lo que me mostró su compañera. Ya. A ver, aquí, ¿puedo mostrarle, no? ¿Quién me escribió, por favor? ¿Puede decir su nombre? Yo, ingeniero, sí. Ya, miren aquí, ¿ven, no, la pantalla o no? Sí se ve. Sí, se ve. Ya, claro, estos son, digamos, esas tablas de coeficiente de utilización, ¿no es cierto? Está bien, pero estos son para esas luminarias que ustedes ven. Por eso cada fabricante le tiene que dar su tabla de coeficiente de utilización. Por ejemplo, voy a ver el práctico. Aquí voy a ver el práctico. Ya, el práctico de LC. Práctico 2. No es práctico 2, el práctico 1, pero... ¿no? Ya, bueno, este es... aquí está, mire, ¿ve? O sea, cada ejercicio está con su propia tabla, ¿no? Es sencillo, ¿no? Entonces, esa tabla que usted usó son para esas luminarias que se muestran ahí, ¿no? Ya no sé si quedó claro, Kelly Ramos. Sí, ingeniero. Ya, está bien esto, ¿no? Pero obviamente es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ya, de algunas luminarias dice, ¿no? Está bien. O sea, usted está repitiendo electrotecnia 2, Kelly.
Sí, ¿Vio esta parte, Kelly? ¿O no? sí, pero estamos viendo muchas partes con usted, ingeniero, que el otro ingeniero no nos ha indicado. Ya. Entonces, Una fíjense, pregunta, así es como ingeniero. se hace el cálculo. Sí, ¿La cantidad de luminaria siempre debe ser par? claro, siempre entero tiene que ser, ¿no? Entero más que par. Por ejemplo, 21 me sirve, ¿no? 3 por 7, 21, ¿no? O sea, depende de la dimensión de local, ¿no? ¿Pregunta? Bueno, eso es en cuanto al cálculo de iluminación de interiores. Hoy en día, fíjense, hoy en día el cálculo de iluminación de interiores ya no se hace así a mano, ¿no? Hoy se hace utilizando software, ¿ya? Y por suerte los software son gratuitos. ¿Y quiénes hacen esto? ¿Quiénes creen que hacen? ¿El que vende qué? El que vende luminaria, ¿no? Porque a él le interesa, ¿no es cierto?, hacer eso para que el cliente, que somos nosotros, hagamos nuestro cálculo y hagamos el pedido de luminaria, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Entonces hoy en día se hace utilizando software y el más utilizado, fíjense, es el Dialux, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer. El más utilizado es el Dialux. A nivel mundial lo usan ingenieros, arquitectos, este programa que sirve para calcular iluminaciones. Entonces, ¿cómo obtenemos este Dialux? Fíjense, voy a mostrarles yo. ¿Saben manejar ustedes AutoCAD, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, qué bueno, mire. Dialux colocan, ¿no es cierto? Dialux, y les mire, aquí está la página de Dialux, ¿no? Es un software y aquí está, fíjense, en Dialux. Este Dialux Evo es el más avanzado y es en 3 dimensiones, trabaja. Puede usted cargar aquí, por ejemplo, la imagen B, puede cargar un archivo de AutoCAD para hacer, porque el estudio de iluminación no solo es un aula, ¿no? O sea, imagínense, es una escuela, son un montón de aulas, oficinas, ¿no es cierto? Entonces, hacerlo a mano se puede, pero es muy moroso, ¿no? Entonces, este es el software Dialux. Voy a poner aquí español, si tiene aquí en español, ¿no? Entonces, este es el más utilizado, pero primero vamos a empezar por lo más fácil. Miren, aquí vamos a ver el Dialux Evo y hay este otro Dialux que se llama el más sencillo. Voy a ver aquí, está más abajo. Espera un minuto, el otro Dialux. El Dialux 4.01 se llama. Voy a pillarlo aquí. Las exigencias son 4 GB YAN, tanto, tanto, tanto. Entonces, ahí tienen que descargar ya el Dialux. ¿No? Es gratuito, dice. Y enseguida vamos a hacer el cálculo utilizando este software. ¿No? Solo que quiero ver el otro Dialux. Este es, ¿no? Este Dialux, fíjense, el Dialux 4.13. ¿Ven qué dice ahí o no? ¿Ven qué dice el Dialux 4.13? ¿Puedo seguir utilizando? Sí, dice, ¿no es cierto? Entonces, el 4.13 es el que vamos a usar. Después ya vamos a pasar al Dialux Evo. ¿Les parece, jóvenes? Entonces, de aquí tienen que descargar el Dialux 4.13. Entonces, yo ya lo tengo instalado. Voy a buscar aquí donde está este color naranja. Fíjense, un icono de color naranja que diga Dialuxium. Aquí está Dialux. Entonces, lo abrimos el Dialux. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿No? Bueno, ¿qué se hace para el Dialux? Fíjense, mire, aquí me sale esta ventana, aquí yo le coloco asistente Dialux, voy a colocar asistente Dialux
y me pide estas 4 opciones. Yo le doy una planificación rápida, ¿no? Le damos en siguiente. Y aquí me dice, bienvenido al Dialux, le doy siguiente. Y aquí voy a hacer el cálculo, ¿no? Era un aula en este caso, ¿no? Aula 1. Le damos siguiente. Aquí me pide elegir qué tipo de, fíjense, de cómo era nuestro proyecto que hicimos, nuestro cálculo. ¿Cómo era, jóvenes, nuestro cálculo? ¿Ah? Local rectangular. Rectangular, ¿no es cierto? Le damos siguiente, entonces, ¿no? Las dimensiones me pide, ¿cuánto es la dimensión? 12 por, ¿cuánto? 7. 12 por 7. ¿La altura cuánto era? 3.5. 3.5. ¿Qué le damos? Siguiente. Ahora aquí, mire, me pide el color del techo, la pared y el piso. ¿Cuánto era el techo? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era el techo, jóvenes? Tenemos que poner los mismos datos, ¿no? ¿Cuánto era el techo? 70, ¿no? 70. La pared era 50, está bien. Podemos cambiar aquí el color que nosotros queramos, ¿no? Por si acaso, ¿no? Le damos ahora en siguiente. Ahora aquí me pide a qué altura sobre el suelo. Ese es el plano de trabajo. ¿Cuánto es el plano de trabajo? ¿Cuánto pusimos, jóvenes? Jóvenes. 0.85, ingeniero. 0.85, lo dejo ahí, fíjense, lo dejo ahí, ¿no es cierto? Factor de degradación o mantenimiento, me pregunta. ¿Cuánto era? ¿Cuánto pusimos? 75. 0, ¿cuánto? 75. De mantenimiento. 0.6. 0.6 ya está, ¿no? Siguiente. Ahora aquí, miren, me pide el tipo de luminaria, ¿ya? ¿No? Entonces, tengo yo aquí varios modelos, ¿no es cierto? Y tengo que elegir, era de 6.000 lumen, era, ¿no? Entonces tengo que elegir uno similar, ¿no? 7.800, 6.200, este es, por ejemplo, LED. Vamos a trabajar con LED, por ejemplo, a ver, esto es de más o menos 6.200 lumen, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué le damos aquí? Le damos siguiente. Y aquí ya prácticamente ya es empezar a calcular, le damos siguiente. Y aquí, ¿cuánto era la iluminación? ¿Se acuerdan cuánto era la iluminación requerida? 400, y me da el cálculo, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto me sale aquí? En este caso, con LED, ¿cuánto me sale, jóvenes? Hola. ¿Cuánto me salió el cálculo? 12, ¿no? Con LED me sale 12, obviamente, ¿no? Y así el software ya empieza a calcular, ¿no es cierto? A calcular, y obviamente ya empieza a hacer su cálculo, ¿no? Está calculando, pero ya de principio le dice, ¿no? Y aquí está la luminaria, fíjense en las 12 luminarias para esa aula, ¿no? Ya, entonces LED es más eficiente y yo puedo cambiar el luminaria y hacer otro aula. Entonces, este software es para hacer el cálculo. Y repito que hoy en día ya se utiliza como se dice, el Dialux Evo o y no se hace a mano los cálculos, ¿ya? Y miren, yo puedo digamos, guardar el documento en PDF. Ya voy a poner aquí en escritorio. Aula LC, ¿no? Aula de LC. Y fíjense en cómo va a guardar para que le muestre el reporte, ¿no? Ha finalizado, dice, me voy al escritorio. Aquí está, fíjense, miren, el reporte, el tipo de luminaria, ¿no? Este ¿qué se llama? ¿Se acuerdan qué se llama esto de aquí? Esta que está aquí, esta curva, jóvenes. Hola. ¿Qué era esta curva? Fíjense en esta, ¿se acuerdan qué era? Era el Isolux, creo. Sí. ¿Cuál? Isolux. Factor de iluminación, creo. Iluminación. No, nada que ver, factor de iluminación. Vamos a fijar fecha, examen enseguida. ¿Qué es esto? ¿La curva fotométrica? Ah, ¿cuál? ¿Cómo? Fotométrica. La curva Eso, fotométrica. es curva fotométrica. ¿Cómo sale la luz? Eso quiere decir, ¿no? O sea,
¿no? Exactamente Para calcular la cantidad. eso. Esto, uy, el amarillo se mueve, no sé, ya bueno, no importa. Entonces, fíjense en qué datos me da aquí, me da más datos, ¿no? Que ya vimos todos esos datos. Me da deslumbramiento, bueno, eso no vimos, pero da eso. Esto de aquí, ¿qué será esto? Aquí me puede decir estas curvitas, ¿qué serán? ¿Qué son las curvas, jóvenes? Las curvas Isolux. Eso, las curvas Isolux, ¿no? Muy bien, la iluminación me da, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta curva es 540 lux de iluminación, ¿ya? Aquí es 540 en todo este sector, ¿no? Aquí es 450, ¿no? Esas son las curvas Isolux que se llaman, ¿no es cierto? Sí, ya. Y varios datos técnicos, ¿no? Que me da, ¿no es cierto? Ya obviamente para usarlo a mi proyecto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes, sobre el uso del software? Hola, hola, jóvenes. Bueno, con eso estamos terminando el tema número 1, ¿ya? El tema número 2 es un repaso de electrotecnia 1, ¿ya? Es un repaso de electrotecnia 1, entonces eso ya no lo voy a avanzar porque ya ustedes ya vieron 6 meses este tema, ¿no? Le paso la diapositiva para que estudien. Y con eso entonces estaríamos listos para dar el primer parcial. Recuerden que el curso de verano es corto, no es como entonces, ¿cuándo quieren dar el primer parcial? Que sería del práctico 1 y 2. ¿Les parece el día martes o no? ¿Jóvenes? Hola, hola. Sí, estaría bien, ingeniero. Práctico martes. O el lunes. Miércoles, ingeniero, por favor. Miércoles, por favor. Ingeniero, por favor. ¿Cuál? ingeniero. Recuerden, a ver, voy a ver el calendario, miren. Miren, Miércoles. El viernes. 11. Viernes, Uy, aquí ya ingeniero. estamos ya en medio verano casi, pero el miércoles, miren, porque ¿hasta cuándo es el verano? Está el 2, ¿no? Y además aquí hay carnavales por medio, ¿no? Entonces, es corto por si acaso el verano, ¿no? ¿Está bien el lunes entonces, jóvenes? ¿O no? Para el miércoles, No, ingeniero. ingeniero. Miércoles, ingeniero, por favor. Miércoles, ingeniero, por favor. ¿Por qué no quieren el lunes? A ver, bueno, no veo aquí. Voy a ver cuántos son. A ver, su cámara, pongan aquí. Pueden prender. No sé cómo entran ustedes. Yo, ¿no? Ingeniero, Ya buenas está. noches. Buenas noches. De manera yo, particular, le hablo yo porque hoy recién he podido inscribir la materia, entonces Ya. es mi primera clase. ya. Ya, entonces yo como sugerencia le estaba diciendo que el día miércoles, así también para poder nivelarme yo de esa manera, ¿no? A no ser los demás compañeros que dicen. Igual, ingeniero, en mi caso, lo mismo. Igual el mío, ingeniero. Ingeniero, Yo también. muy inscribimos. Claro, ya. Hemos Bueno, escrito harto, ingeniero. sí, no, está bien, digo, no, está bien, porque el calendario está así, miren. Aquí Carnavales empieza sábado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y ya estamos ahora en viernes, solamente tenemos estas 2 semanas para pasar clases, ¿sí o no? Las clases son hasta el 5, dice, y las entregas de notas hasta el 10. No, se modificó el calendario hasta el 5. La entrega es al 6. Y estos días son feriados. ¿Cuándo es feriado? ¿Cuándo es carnaval? El 1, 2, 3, ¿no? No, tal vez el 28. El 29. Sí, el 22. 28 creo. Ya esa semana es perdido, ¿no? Uno miércoles creo que Entonces tenemos 2 semanas netas. Ya vamos a hacer el miércoles, pero vamos a seguir avanzando ya del segundo parcial el día lunes, martes y miércoles. ¿Ya les parece así? Porque no podemos esperar, digamos, ¿no? Si no, no vamos a acabar el avance. Pero el examen va a ser en horario de clases. Hay 2, perdón, son 2 exámenes ya que me había. Entonces los 2 van casi juntos. O sea, miren, voy a poner mi diapositiva. Bueno, no es necesario ponerle diapositiva. Hay un examen teórico y un examen práctico.
El examen teórico generalmente yo más señal de internet, no tienen problemas. Entonces, primero fijemos el examen práctico. ¿Ya? El examen práctico es presencial, digamos. El examen práctico entonces lo quieren el miércoles, ¿no? Pero, a ver, no se puede, digamos, en hora de clase, ¿no? Porque la universidad solamente trabaja en horario continuo. No va a tener que ser en la mañana, al mediodía, no sé. Hasta las 5 de la tarde está abierto la Universidad de Ingeniero. Ya, pero digamos, no quisiera también que nos saquen, ¿no? Hay pucha, tenemos a las 4, a las 5, o sea, no nos van a sacar, no necesitamos aulas, ¿no? Pero Al mediodía, ingeniero. Al mediodía. Sí, al ingeniero. mediodía. Ingeniero. A las 3, de la tarde, ingeniero. así todos llegan, ingeniero. Algunos viven lejos y todavía almuerzan en su casa. Sí, después almuerzo. Ni gana de almorzar les va a dar con el examen. ¿No quieren en la mañanita? No, No, ingeniero, en la mañana no. En la mañanita. hay costos dos. Exactamente. Para que podamos estudiar también. ¿Están llevando otra materia o por qué no pueden en la mañanita? Sí, ingeniero. Ingeniero, no se puede en la mañana. Tengo otra materia, ingeniero. Virtual nomás. De 7 a 9. Virtual, ingeniero, virtual. A las 7 de No, la pues mañana. virtual, si ya A las 4. presencial quedamos, ¿no? Así dice así dice Dijo el que nos iba a comunicado. avisar, ingeniero. ¿Cuál? Usted dijo que nos iba a avisar si es que los dos exámenes iba a ser virtual. Virtual, ingeniero, virtual. Claro, pero ya le estamos avisando ahora, no hay motivo para hacer virtual, León, el práctico. El teórico lo estamos virtual, pero el práctico quedamos, ¿no es cierto?, en que si no hay quinta ola va a ser presencial, León. Y así dice, ¿no? Fíjese el comunicado del verano, dice así, León. En la tarde está bien a las 3, entonces si va a ser presencial, ingeniero. Sí, ingeniero, en la tarde. Ya a las 3 p.m., miren, entonces hagamos lo siguiente. A las 3 de la tarde del miércoles va a ser el examen presencial, ¿ya? Y el virtual, ¿les parece el miércoles de la mañanita o martes a las 10 de la noche prefieren? Martes en horario de clase. Martes. Marta a las 10 de la noche. Martes a las 10 de la noche, que pasa que no podemos perder muchas clases, ¿no? Si no, ¿qué vamos a avanzar ya? ¿No? Ah, también. Ya, entonces anótense en su agenda a las martes 10 p.m. el examen virtual teórico, ¿ya? De teoría. Y el miércoles a las 3 de la tarde el examen del primer parcial práctico, ¿ya? ¿Qué examen más tienen de verano? ¿Qué materia más están llevando en verano, jóvenes? Ingeniero, ¿qué día dijo el práctico, el examen? El examen práctico de 70 puntos es presencial, es de ejercicios y es el día miércoles 3 de la tarde. El Ingeniero, día una martes, consulta. Ay, perdón. Perdón, no, sigue, continúa. El martes el examen teórico es virtual a las 10 de la noche y vale 30 puntos, ¿no? Ingeniero, una consultita. Sí, ¿No va a dejar llevar formulario? sí, con formulario, sí. Sí. Gracias, Inge. Gracias, Inge. ¿Qué otra consulta tienen? Entonces, ¿de qué tienen examen? No me dijeron de qué tienen examen esta semana, ¿no? Costo 2. Costo 2. ¿Qué día es? Ingeniero, mañana vamos a pasar clases. De alcance. Perdón, ¿cuál? ¿Cómo? El día de mañana vamos a pasar clases, el sábado, ingeniero. ¿Qué dice el horario? De lunes a sábado, pero quería preguntarle si es que De vamos lunes a poder pasar viernes o dice el no. horario del ingeniero. Ya, vamos a hacer lo siguiente, ya, ¿no? Para el siguiente tema es teoría, entonces les paso la diapositiva y así van leyéndolo y el día lunes ya hacemos un resumen o si no pasamos también mañana. ¿Qué opinan ustedes?
páselo el tema para que lo leamos nosotros, ingeniero. Es que el Ya. sábado mucho El lunes no va. hacemos cosas. Ya está bien, entonces Sí. ya le paso enseguida y el día lunes ya Voy a poder- yo no voy a hacemos poder los un fines. resumen. Ingeniero, una consultita. ¿Sí? ¿Dónde ha publicado el práctico? En el Mandó al WhatsApp. grupo. ¿Será que lo puede enviar de nuevo? Lo que pasa es que como recién nos agregaron al grupo, los que inscribimos hoy, casi no tenemos los documentos. Ya lo enviaron hace ratito. A ver. Voy a ver ahorita, voy a Buena compartir pregunta. y lo vemos. ¿Hay fecha de pareció, ¿no? presentación para los prácticos? A ver, veamos aquí. El práctico es para el día del examen, ¿no? A ver, aquí veamos el WhatsApp. Aquí está, bien, este es para el primer parcial. Ahorita voy a cargar lo que le decía, la teoría, ¿ya? Para que vayan leyendo. Ese es para el segundo parcial, ¿ya? ¿En práctica lo presentamos en plataforma de ingeniero o lo llevamos para el día del examen? ¿Cómo prefieren ustedes? Físico. Físico, ¿Cuál? ingeniero, físico. Ya. Aquí está, miren, el tema 3 estoy cargando para que lean para el día lunes, ¿no? Es teoría, ¿eh? Como dice, a ver, voy a cargar otra vez, voy a mostrarles a ustedes se inscribieron recién, me dijeron, ¿no? Aquí vamos a ver el programa, ¿ya? Aquí está, fíjense, la evaluación, ¿ya? El primer parcial, entonces, hay un primer parcial teórico que va a ser el día martes a las 10 de la noche. El examen práctico es presencial el día miércoles y vale 70 puntos. El segundo parcial es acumulativo y son demasiados, he visto yo, 120 creo que son, ¿no? Bueno, vamos a cambiar esto de aquí, ¿no? La cantidad. Y el examen presencial, que también es parte del segundo parcial. Ahora vamos a los prácticos, fíjense, ¿no? Bueno, pueden hacerlo así en grupos, ¿no? Porque si no, imagínense, voy a tener un montón de... pueden hacerlo hasta 5, ¿ya? Claro, un solo práctico por grupo, ¿eh? Ingeniero, y sobre los integrantes, nos dijo que nos iba a avisar, como ya somos más de 100 personas, para que a usted no se le haga mucho revisar, podríamos aumentar. De a Ya 5, ahorita, ingeniero. ya ahorita voy a mostrar la lista y voy a seleccionar los grupos entonces, ¿eh? No, ingeniero, ya lo tenemos en el grupo. Sí, sí, solo es de 4 integrantes. Ingeniero, algunos ya tenemos Solo grupos. quedamos en que usted iba a decir de 4 o de 5 integrantes y vamos a realizar los grupos. Los que nos agregamos, nos metemos a su grupo de ustedes. ¿Cuál es el problema? Ya de a 5 entonces. ¿Quieren que le forme grupos o no al final? No, no, ingeniero. No, ingeniero, yo no, digo ingeniero. nomás. A ver, voy a ver aquí el listado. Bueno, ustedes se deben conocer. A ver, aquí es Electrotecnia 2, dice, a ver, ¿cuántos son? Mire, 120 son, creo que, bueno, ¿sigue inscripción Esteban? ¿Hay inscripción? ¿Sigue o ya no? Ya no. Ya no, ingeniero. Belén, Estefanía, Nayeli, Carla Patricia, Sebastián, Leonardo, Darío, Cortés, Luis Miguel, Nicole, Magdalena, Stephanie, David, Elmer, enseguida Alejandro, Denise, bueno, son un montón, ¿ya? De a 5 entonces, ¿ya? ¿De 6, ingeniero? De a 6. ¿Puede ser alguno de 6? Ya de a 6, 5. De a 5. Está bien, ingeniero, 5. Ya de 5 o 6, para que no digan nada. Puede ser 5, pueden ser 6, ¿ya? Está bien, gracias. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? Ingeniero, ¿en qué consiste el proyecto que estaban diciendo? Tienen que hacer el diseño de la instalación eléctrica de una industria. Yo le voy a dar los planos, ¿bien? Ah, ya, está bien, gracias. ¿Eso han hecho en los repitentes o no?
No, ingeniero. No No, hicimos. ingeniero, no hemos hecho nada de eso. La verdad, con el ingeniero avanzamos solo un poco de teoría y casi nada de ejercicio y a la suerte, pues. Ni pasaba clase. No pasaba nada de clase. Al quinto no hizo pasar. Pasaron lo que eran amigos de ayudantes después de ellos. Que Dios quiera, buen. Ya, no se preocupen, vamos a hacer proyecto conmigo, ¿ya? No es que tampoco le voy a dar nada, no. El partido del lunes va a empezar con el proyecto, ¿ya? La batería de la controla. Tenés que. Ahorita yo voy a ir. Mi amor, no de la controla. Vos- No, Apaga porque su se habla micrófono. bien. Boquetín, Su micrófono. vení acá, vení acá. Botiquín. Hasta Mi amor, es Botequín. Tu Ya, micrófono, ¿quieres que- Frida. Ah, A te ver, voy a hacer escuchar. a ver, espera. Busca boquetín en internet, vas a ver que no existe. Lady, Tu micrófono. Lady, yo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces ya tienen para leer para el día lunes el tema 3 y el examen es el día miércoles, ¿ya? Quedamos así entonces, jóvenes. Quedamos ahí, jóvenes. Listo, ingeniero, hasta luego. Ya, hasta luego, jóvenes. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Gracias, ingeniero. Sí, hasta luego.